Seguimos en Radar hablando de control de precios y tenemos más de aquellos alimentos que usted mañana en los supermercados encontrará con control de precios. Estos son también bistec de cinta, debe costar $2.45 la libra. Este es el precio máximo. La lata de leche en polvo de 360 gramos costará $3.76. Creo que ya se ha aclarado varias veces que no es la lata de leche en polvo para bebé, sino la lata de leche en polvo general. ¿Correcto? Sí. También está el pecho, 65 centavos la libra, tomate perita nacional, $1.08 la libra, carne molida, $2 la libra, lentejas, 56 centavos la libra, pollo Panamá, $1.18 la libra, tuna, $1.02 la lata de 170 gramos. Estos son algunos de los 22 productos que entran desde mañana al control de precios. Ministro Arango, yo le hago exactamente la misma pregunta por el lado del sector agro. Estos productos que están regulados, por ejemplo, como el tomate perita o la papa nacional, ¿qué retroalimentación ha recibido usted de los productores? Porque lo más lógico es que si ellos tienen una regulación de precios, decidan dejar de producirlos. Bueno, el concepto es el siguiente. Primero que todo, y por eso yo iniciaba diciendo que esto requiere de mucha educación, de mucha conciencia de parte de todos, y yo te explicaba lo agradecido que estaba yo en haber formado parte de esta comisión y ver que los mismos empresarios, las grandes cadenas de supermercados, veían las bondades del proyecto y las necesidades de lograr, acuérdate, la tercera meta, subir la gente de poco nivel socioeconómico para estandarizar más toda la problemática social del país. Cuando tú produces en el campo, la fluctuación de tus precios, dependiendo de la época, es cíclica. Hay periodos del año, por ejemplo, en que el mercado no consume mucho huevo y el precio del huevo baja enormemente. Mientras que hay otras épocas de mayor demanda, sobre todo cuando empiezan las escuelas y el precio sube. Cuando yo tuve la experiencia de empezar a producir en este país, me tocó estar totalmente regulado, no 22 productos, sino todo. Existía la Oficina de Regulación de Precios que hizo el doctor Arnulfo Arias en 1941 hasta 1992. Vamos a ser realistas y ver la historia. Vamos a ser realistas. Importante el precedente. Muy importante. Y que usted cuente como productor su experiencia. Muy importante. En ese tiempo nosotros exportábamos arroz y producíamos más que ahora. O sea que yo al sobrepasar los dos sistemas, todavía tengo que ponerme aquí a conversar más con el amigo Estriví para que me explique bien cómo es esto. ¿Por qué? Porque esos ciclos que yo te digo, que tiene el sector agropecuario, se mantenían. Y no es que usted ganaba mucho dinero cuando faltaba el producto, sino que estaba estandarizado en su producto. ¿Explico? También acuérdate que es cíclico a la producción, no todas las épocas del año se puede producir todas las cosas. Pero en el caso arroz, hay países produciendo 3 cosechas al año, con debido riego, con debido cosas, pero hay que cambiar una serie de normas y de conductas. Aquí se invirtió casi $80 millones en un sistema de riego que se llama Remigio Rojas, y como no hay autoridad, antes de que iniciara el proceso ya se habían robado la mitad de las bombas de agua. Y no habían culpables y no había nada. Entonces, esto es un complejo de criterios y de conceptos que hay que cambiar. Si nosotros no cambiamos de actitud, es muy poco lo que vamos a lograr. Y lo que menos queremos, los que estamos ahora mismo rigiendo estas políticas de Estado, es intervenir más en los mercados porque somos creyentes de la empresa libre. Claro. Pero igualmente justa. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. No puede ser que nosotros tengamos en un Panamá de rascacielos personas haciendo filas a sol y sombra y lluvia, señores en cintas para una jumboferia, que lo que da es vergüenza ver esto. Estoy de acuerdo. Me parece que estuviera en Cuba, me parece que estuviera en Venezuela sin querer hablar de otras cosas. Entonces hay que elevar la justicia de este país y que todo el mundo tenga acceso, y que si yo quiero comprar una cosa que me cuesta X, también tenga acceso a comprar otra. Señor y de ministro, eso que se trata esto. Esto es un primer paso para llegar allá. Estoy de acuerdo con lo de las filas de las jumboferias, pero no sé si ustedes son conscientes que si esta medida no funciona o no funciona hasta el punto en que ustedes la han divulgado, la gente va a empezar a extrañar las jumbotiendas. Claro. Entonces ahí es donde está la destreza
y la confianza que tengamos en lo que se está tratando de hacer. Claro que sí. Si nosotros hemos visto, como bien decía el amigo Estriví, que las importaciones han quedado en manos de 2 y 3, entonces nosotros como IMA vamos a tener que hacer todas las importaciones y ganar nosotros la ganancia para poder bajar la canasta básica mientras lleguemos a ser soberanos, que no creo que vayamos a hacer a muy corto plazo, porque si nos han tomado 30 años echar para atrás. Pero lo que quiero decir es, como decía el ministro Rocha, tenemos una serie de medidas para que todos vivamos más contentos, pero empecemos a disminuir esta brecha tan grande entre los que tenemos algo y los que no tienen. Porque honestamente el presidente está muy claro de que este es un sistema diferente al que teníamos y donde vamos a dedicar bastante más tiempo a elevar al que está abajo y ojalá no bajar al que está tan arriba. Eso sí, el que está arriba indebidamente, la ley le va a tener que caer porque no es justo. Señor Horacio, el ministro ha esbozado varios conceptos económicos y yo sigo con la duda del tema del desabastecimiento, no como este coco que lo han vendido, sino con el ejemplo clásico que di del pan, del agente económico que quiere dejar de producir lo que no le va a traer tantas ganancias, o el productor que va a dejar de producir lo que tiene precio regulado. Cierro el ciclo del marco conceptual general y entro un poco entonces en el análisis de la medida que se ha tomado, lo bueno y lo malo. Pero retomo un poco la referencia histórica que hacía el ministro Arango sobre el hecho de que en Panamá, en efecto, antes de la Codeco existió un abuelito que se llamaba regulación de precios. Clic-clac y regulación de precios. Ahora bien, es importante hacer esta distinción y voy a abogar un poco en favor de la inflación. Panamá ha pasado de ser un país de bajo crecimiento y muy baja inflación a un país de alto crecimiento y de moderada inflación. Lo malo es que esa inflación, lo bueno es que es moderada, lo malo es que es sostenida. Lo que quiero decir, y esto aboga un poco a favor de los que van a lidiar con el tema de la inflación, es inevitable un cierto grado de inflación cuando tú tienes una economía que crece. Eso es inevitable. Y eso está ampliamente sustentado en la literatura económica. Por otra parte, yo tengo que confesar, ya lo he dicho abiertamente, no lo voy a negar, yo no estoy muy de acuerdo con la regulación de precios, pero siento que la forma como se está adoptando, por lo menos se está adoptando de una forma flexible y seria. En primer lugar, yo felicito al presidente Varela porque indistintamente a la validez de la medida se están tomando acciones y eso era necesario. Desde el punto de vista del clamor de la opinión pública, hacía falta hacer algo. Y lo menos que podemos hacer después de los desastres del anterior gobierno es darle un respaldo, por lo menos un reconocimiento a este gobierno de que está haciendo algo. En segundo lugar, está el tema de que la misma medida contempla, lo que acaba de señalar el ministro Arrocha, un mecanismo para evaluar cada 2 meses la posibilidad de establecer ciertos ajustes. Quedaría pendiente un poco ver la efectividad de esas medidas, la transparencia, etcétera, son elementos que tienen más que ver con la administración de la medida en sí. Pero esto es importante, Sabrina, porque, y en esto podrá corroborar el ministro Arango, mi temor es que en Panamá los precios están fijados sobre la base de una estructura de costos, pero una estructura de costos que evidentemente va a variar, en virtud de que, por ejemplo, la electricidad en Panamá va a aumentar. Eso es un hecho. En segundo lugar, también está el tema de los efectos que está generando el Niño sobre la producción agroalimentaria. Es decir, si esto sigue como está, obviamente esto le va a pegar a una contracción en la oferta y eso de por sí incide sobre los costos. Entonces son elementos que en algún momento pueden militar contra la medida. Pero en la medida en que se tome esto con un carácter flexible, abierto y se reconozca entonces que quizás sea necesario algunos ajustes en el camino, yo creo que eso atempera un poco el riesgo que podría sentir uno respecto de los efectos nocivos de una medida de esta naturaleza. Es una medida flexible, pero que depende de muchísimos factores y hablaremos de esos factores como el aumento del costo de la energía, pero tenemos más sobre las expectativas de los ciudadanos con este control de precios. Escuchemos. Bueno, que este era el presidente que podía salvarnos a nosotros de que no estuviéramos comiendo lodo ya. Mire, yo a mi modo de entender, creo que el presidente Juan Carlos Varela ha sido muy explícito en los artículos que él que mencionó para la rebaja de los precios de la canasta básica, ¿no? Tengo entendido que él habló de eso y yo espero que él cumpla también con lo prometido, porque yo pienso que el pueblo panameño eso es lo que quiere, que el alto costo de la vida sea bajo para así mismo uno tener que producir y también rendir a la familia. Todo tipo de opiniones, algunos muy idealistas, otros mucho más aterrizados con lo que se promete en esta medida de control de precios. Usted quédese en el radar, tenemos más de este tema.
Seguimos en Radar hablando de control de precios y tenemos más productos de esos 22 que usted mañana encontrará más económicos en los supermercados. Y estos son cebolla amarilla a 60 centavos la libra, macarrón a 59 centavos la libra, porotos a 96 centavos la libra, yuca a 28 centavos la libra, la libra de chuleta de cerdo a $1.90 y el ñame a 35 centavos la libra. Estos son algunos de los productos. Yo creo que lo que vale la pena notar es que la descripción que tiene el decreto es un poco más abarcadora de la que lo que tenemos en esta lista. Hemos venido mencionando, ¿no? ¿Por qué es importante esto, ministro? O sea, la descripción exactamente de qué producto tendrá el control de precios. Bueno, para que, en primer lugar, el establecimiento comercial, en donde hay una amplia gama de marcas, de presentaciones, de calidades, tenga certeza de cuál es el producto que está siendo regulado, ¿no? En segundo lugar, quería retomar las palabras del economista Horacio Estriví para decir que efectivamente lo que se ha tratado de hacer dentro del decreto es hacer algo que sea funcional y que poco a poco se vaya adaptando a lo que vaya sucediendo en el mercado. En ese sentido, pues, la posibilidad de revisar a los 2 meses, la posibilidad extraordinaria que por caso fortuito o fuerza mayor, si hay condiciones en el mercado que alteran, digamos, los costos de comercialización de un producto, los mismos agentes económicos puedan recurrir a la comisión tripartita a solicitar que se reexamine el precio de venta, pero también habría que anotar que el examen de los precios, en función incluso de cosas como la estacionalidad, lo que han hecho referencia aquí, los que han hecho uso de la palabra antes que yo, puede ser al alza, pero también puede ser a la baja, porque hay artículos, particularmente en el sector agropecuario, que en función de en qué época del año nos encontremos, hay momentos en donde efectivamente el precio es alto y hay en otros momentos en que los precios han bajado. Un buen ejemplo de ese tema es la carne. La carne ha llegado a precios históricamente altos hace muy pocos días, y yo esperaría que en función de que estamos terminando la estación seca y empieza ya a darse la estación lluviosa, el comportamiento cíclico del precio del producto es que tiende a bajar, ¿no? Entonces yo creo que la canasta se va a ir acomodando, estos 22 productos, algunos al alza, algunos a la baja, efectivamente de factores exógenos como el aumento del costo de la energía, que son transversales para la producción de casi todos los insumos o productos que están siendo regulados y que vamos a ver en su momento. Una reflexión final: no hay producto más caro que aquel que no existe en el mercado. El desabastecimiento genera que se produzca el producto más caro, y por eso el gobierno nacional no solo ha planteado un precio máximo de venta. Hay que recordar que el decreto dice que el comercio en los productos que están regulados por margen tiene la obligación de tener al menos una marca a ese precio, pero el resto de las marcas le genera un margen bruto de utilidad. Y la palabra clave es utilidad. El gobierno no le está pidiendo al sector empresarial que venda los productos por debajo del precio al que lo adquiere. De manera tal que entendemos que aun cuando tal vez podamos estar por debajo de las utilidades a las que determinados comerciantes habían estado acostumbrados a vender los productos, como decía el ministro de Desarrollo Agropecuario bien hace un momento, lo que el gobierno le está pidiendo a todos los empresarios es que hagamos un sacrificio en 22 productos en beneficio de la gente que menos tiene. Han salido varios temas. Uno es el tema de la electricidad, de la energía, el costo de la energía. ¿Cómo puede influir eso, señor Meilán, en el tema de los alimentos, en el costo de los alimentos, y si esto puede ser un factor que conspire contra el éxito de la medida? Bueno, volvemos a retomar lo que dice el mismo decreto, y creo que el ministro lo ha mencionado en diferentes ocasiones. Si bien es cierto los precios se pueden revisar cada 2 meses con la comisión, también es cierto que el decreto habla claramente de casos excepcionales. Entonces, si se demuestra técnicamente de que el aumento de electricidad va a incidir directamente
en que alguno de los productos, de estos 22 productos o de los otros 28 productos tengan un aumento, es muy probable que la comisión tenga que reunirse y tomar una decisión con respecto a esto. Pero ya la decisión sería una decisión técnica, evaluada y con cifras ciertas, no como antes. Antes, ¿qué ocurría? Antes venía una persona y decía, es que va a subir la luz. Y antes que subiera, los productos empezaban a dispararse. Bueno, eso entonces, de eso es lo que se trata ahora. Ahora, lo que se está tratando de hacer actualmente es que si se da la circunstancia, entonces se reúne la comisión hace el análisis y de ese análisis entonces puede sacar un precio que realmente sea el que se puede mandar al mercado con justicia. Precisamente esa era mi pregunta. Se ha reportado que por el anuncio hecho desde el candidato Juan Carlos Varela, ahora ya presidente Juan Carlos Varela, los precios han subido. ¿Ustedes han registrado ese aumento en las encuestas que hacen en Acodeco y cómo lidiar con ese aumento ahora que tienen la necesidad de fiscalizar este control de precios? Por supuesto. Mira, yo recuerdo que apenas se acabaron las elecciones, cuando se dio el domingo 4 de mayo la elección, nosotros hicimos una encuesta total antes de que se tuviera que hacer. Nosotros hacemos las encuestas por lo regular la cuarta semana del mes. En esta ocasión hicimos la tercera semana del mes y eso fue inclusive conversado con el ministro de Comercio, porque la sintonía del pueblo a través de los medios de comunicación que todo había aumentado. Entonces hicimos esta encuesta y salimos a la luz pública no solamente a decir los aumentos que se estaban dando, sino quiénes eran las cadenas de supermercados que más habían aumentado. Y después al mes siguiente volvimos a hacer la encuesta y yo recuerdo claramente que yo me he pasado casi los 2 últimos meses antes del 1 de julio diciendo que el gobierno entrante en ese momento, actual gobierno de turno, no tenía por qué tomar los precios de las últimas encuestas. Nosotros decíamos, nosotros manejamos encuestas desde el 2002 en adelante, el gobierno puede tomar la decisión perfectamente y así lo hizo de tomar las encuestas que había en mayo, que no tenían los aumentos que se dieron durante estos 2 meses. Porque fíjate, el hecho del aumento no vamos a juzgarlo si fue racional o irracional o si fue de mala fe o buena fe, pero sí la teoría económica y Trivi me puede ayudar. Cuando el mercado empieza a mandar mensajes y tú le empiezas a decir a un comerciante que le va a venir una regulación de precios, por lo regular, lo más racional es subirlo, claro, porque él cree que si lo sube, él va a poder contrarrestar esa medida. Entonces, lo que no piensa el comerciante en el momento es que la persona que va a controlar o va a tomar la medida de regulación también tiene la suficiente inteligencia para retrotraer eso e irse a los precios que iniciaron en un momento o darse cuenta también de que si algunos de esos productos que aumentaron en realidad sí tuvieron ese aumento, pues tomar en cuenta ese aumento. Y eso fue lo que se hizo. Lo que se hizo fue que se buscaron las encuestas de abril, de mayo y de junio y de esa manera fue que se salieron los números que están aquí actualmente. Para bajar esa explicación a palabras más sencillas, ese aumento que se dio precisamente por la promesa de campaña de Juan Carlos Varela no se tomó en cuenta, se tomaron en cuenta los precios antes para los precios topes que ustedes han establecido en el control de precios. Una anotación con respecto a eso. Yo creo que saltar a la conclusión de que el aumento se dio en función de la promesa o no, creo que es un poco aventurado. Lo cierto es que, y esto es un hecho fáctico, Acodeco vino recogiendo algunos aumentos en algunos productos de la canasta básica familiar y la determinación que se tomó fue no utilizar como punto de partida para el descuento de los $58 aquellos precios, digamos, de la semana pasada. Claro. Se han venido recogiendo una serie de una información histórica con la finalidad de tener un precio promedio ponderado que nos deje saber dónde ha estado el mercado. Después iniciamos un proceso de consultas amplio. El proceso de consultas amplio incluyó al sector productivo, al sector industrial, a los minoristas, a las abarroterías, a los mini super, a las tiendas, a los supermercados, con la finalidad un poco de compartir la visión del gobierno y plantear precios preliminares a los cuales estábamos pensando tomar las medidas, así como el margen bruto máximo de comercialización en los productos. Luego de un, me atrevería a decir yo, amplio intercambio de ideas, en donde, dicho sea de paso, fuimos enriquecidos por parte de criterios que apuntaban, por ejemplo, en la dirección de que el decreto no entrará en vigor el día inmediatamente siguiente a su firma, sino que hubiese un espacio de manera tal que se pudieran liquidar los inventarios, que se pudiese tener el tiempo para marcar los nuevos productos con el nuevo precio.
se fue enriqueciendo y yo creo que el producto que se arroja en el decreto es un tema que va a tener incómodo a los minoristas, pero creemos que es un producto con el cual se puede vivir y se puede comercializar los productos y se pueden tener utilidades, tal vez no de la magnitud que se tenían anteriores a la vigencia del decreto. Yo quisiera para aclarar un poquito, mira, te voy a dar un ejemplo de lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, en el caso del queso amarillo, nosotros teníamos en mayo en las abarroterías el precio de $4.35 y en junio $4.74. En el caso de los supermercados estaba en $2.98 y en junio $3.46. El decreto marca el queso amarillo en 3 balboas. Fíjate, nosotros no estamos yendo a los precios de junio ni de mayo, estamos sacando un promedio de estos precios. Y yo creo, ministro, que también es importante mencionar que nosotros lo que quiere el gobierno actualmente es llegar al sector que menos tiene. ¿Y dónde está ese sector? En las abarroterías. El 70% de la población de Panamá compra en tiendas de abarroterías. Que son, como usted lo acaba de decir, son mucho más costosas que los supermercados. Claro, y por eso es que este decreto lleva estos precios a que la persona pueda encontrar esos productos con más facilidad y a precios mucho más justos dentro de la abarrotería. Y así mismo te puedo desglosar lo que dice la babilla y lo que dice el pollo limpio. Vamos a hacerlo en el siguiente bloque porque ese es un tema muy importante, el tema de las abarroterías. Usted quédese en el radar, seguimos hablando de control de precios de emergencia.